Clara Solís aprendió temprano que existir en silencio era la única forma de sobrevivir. En la finca Los Laureles, en las afueras de Madrid, donde creció, su papel estaba definido desde siempre: servir café en tazas de porcelana que valían más que todo su armario, fregar los platos después de cenas donde no tenía sitio en la mesa, recoger los fragmentos de cristal rotos por manos despreocupadas que jamás pedirían disculpas a alguien como ella. Don Esteban Navarro, su padre, tenía unos ojos que solo percibían dos cosas: oportunidades de negocio y a su hija mayor, Isabel Navarro. Cuando miraba a Clara, si es que la miraba, era con esa expresión que prescinde de palabras. El tipo de mirada que dice: no deberías estar aquí, sin necesidad de abrir la boca. «Trae más café», ordenaba sin levantar los ojos del periódico, como si hablara con el aire. Isabel Navarro, sentada a la mesa del desayuno como una muñeca de escaparate, sonreía con esa superioridad sutil que parecía connatural a ella. El pelo perfectamente cepillado, las uñas arregladas, la ropa de marca que don Esteban compraba como inversión, porque Isabel era el producto premium de la familia, la joya que sería exhibida en el mercado adecuado, en el momento preciso. «Cuidado con no derramar», comentaba Isabel cada vez que Clara se acercaba con la cafetera. «La gente como tú debería saber el valor de lo que toca». Clara apretaba la mandíbula, contenía la respiración y servía. Manos firmes, mirada baja, silencio. Siempre silencio. En el rincón del salón, su madre, Marta Solís de Navarro, observaba todo con ojos cansados. Enferma del corazón, dependiente de los medicamentos que don Esteban controlaba como si fueran un collar invisible, había perdido la capacidad de reaccionar hacía mucho tiempo. A veces, cuando don Esteban salía, Marta tocaba el brazo de Clara con una delicadeza desesperada, como quien pide disculpas por una guerra que no puede impedir. «Hija mía», susurraba, y en esa voz había un mundo de arrepentimientos. Pero en presencia de don Esteban, Marta era solo una sombra más. Como Clara, como todos los empleados que habían aprendido que defender a la hija menor era buscarse un problema. El chofer que una vez sugirió que Clara podría estudiar fuera fue despedido al día siguiente. La cocinera que preparó su plato favorito recibió una advertencia gélida. El mensaje era claro: acatar la jerarquía doméstica o buscar otro empleo. Clara aceptó la invisibilidad como armadura y usó la sombra como escondite. Por la noche, cuando la finca Los Laureles dormía embriagada de lujo y crueldad, ella despertaba. Abrió libros escondidos en el fondo del armario. Estudiaba con la luz tenue de la lámpara de noche, tapando la rendija de la puerta con toallas para que nadie lo notara. Escribía artículos académicos bajo seudónimo, los enviaba a revistas especializadas, publicaba análisis sobre desarrollo social que nadie en casa jamás imaginaría que ella fuera capaz de producir. Cada texto aceptado, cada cita de especialistas que reconocían la calidad de su trabajo, Clara construía algo que don Esteban no podía comprar y que Isabel no podía imitar: dignidad intelectual. La prueba silenciosa de que valía más que el papel de sirvienta que le habían impuesto. Fue una mañana de jueves cuando todo comenzó a resquebrajarse. El primo Carlos Suárez llegó para el café con esa animación de quien trae un chismorreo importante. Don Esteban soltó el periódico, interesado. «El jeque Rashid Al-Nasser busca esposa», anunció Carlos, saboreando cada palabra, «para reforzar alianzas comerciales. La familia que consiga esa posición tendrá acceso a contratos de miles de millones». Los ojos de don Esteban brillaron con ese fulgor que Clara conocía bien. El brillo de la transacción, de la oportunidad, del cálculo frío. «Isabel», dijo, volviéndose hacia su hija mayor como quien evalúa mercancía de primera. «Prepárate, conseguiremos una audiencia». Isabel sonrió, plena de confianza. Claro que lo conseguirían. Era hermosa, bien vestida, tenía el apellido correcto. ¿Qué más podría querer un hombre poderoso? La reunión se concertó para la semana siguiente. Don Esteban invirtió en vestidos aún más caros, joyas prestadas, clases de etiqueta que Isabel fingía necesitar. Trató todo como una subasta de ganado de pura raza, e Isabel disfrutó cada segundo de atención.
Clara sirvió el té durante los preparativos, invisible como siempre, pero sus ojos lo absorbían todo: las expectativas infladas, la arrogancia creciente, la certeza de don Esteban de que la belleza de Isabel abriría puertas a fortunas. Llegó el día de la audiencia. Don Esteban e Isabel salieron de la finca como realeza en desfile. Regresaron 3 horas después con los rostros descompuestos por la humillación. ¿La rechazó?, preguntó Marta, la voz fina de la sorpresa. Sin rodeos. Don Esteban escupió las palabras como veneno. La miró 2 minutos y dijo que no era lo que buscaba, y aún tuvo la osadía de preguntar por la otra hija. Un silencio pesado cayó sobre la sala. ¿Qué otra hija?, preguntó Isabel indignada, como si la existencia de Clara fuera un insulto personal. Él sabe de ti, dijo don Esteban, mirando a Clara por primera vez en meses con algo más allá de la indiferencia. Era desprecio mezclado con una curiosidad enfermiza. Alguien debió mencionarlo. Carlos carraspeó incómodo. Puede que yo haya mencionado que tenías 2 hijas. Don Esteban se puso en pie, con esa postura de hombre que nunca acepta la derrota sin contraatacar. Y entonces, en ese cerebro acostumbrado a transformar todo en estrategia sucia, nació una idea. Perfecto, dijo, y su sonrisa era la de quien planea una crueldad. Si quiere conocer a la otra, la conocerá. La enviaremos como una broma. Cuando vea a esta criada al lado de Isabel, entenderá lo que ha perdido. Isabel rió, satisfecha con la maldad. Marta bajó la mirada. Carlos fingió no haber oído. Y Clara Solís, en el rincón de la sala, sintió que algo extraño despertaba en su pecho. No era miedo, no era rabia, era algo más peligroso: curiosidad. Porque hombres como don Esteban Navarro solo se ponían nerviosos cuando perdían el control. Y por primera vez en su vida, alguien había preguntado por ella. Al día siguiente, don Esteban Navarro arrojó un billete de avión sobre la mesa frente a Clara Solís, como quien tira sobras a un perro. Dubái, mañana a las 10. Vístete con algo decente si es que tienes. No me hagas pasar más vergüenza de la que ya eres. Isabel Navarro rió, saboreando la humillación de su hermana, pero Clara Solís tomó el billete con manos que no temblaban. Miró a su padre a los ojos, algo que nunca antes había hecho, y solo dijo: «Está bien». La voz salió firme, en calma, sin sumisión. Don Esteban Navarro frunció el ceño, molesto. Esperaba súplicas, vergüenza, quizá una negativa. No esperaba una aceptación tan tranquila. Por la noche, Clara Solís hizo la maleta. Ropa sencilla, algunos libros, una memoria USB con copias de todos sus artículos publicados. Marta Solís de Navarro entró en la habitación, los ojos rojos de tanto llorar. «Hija mía, no vayas», suplicó. «Él quiere humillarte». Clara Solís tomó la mano de su madre, aquella mano frágil que había temblado toda su vida. «Lo sé, madre, pero quizás sea hora de dejar de esconderme». El avión aterrizó en Dubái, bajo un sol que derretía el horizonte en dorado. Clara Solís descendió con la maleta pequeña y el corazón latiendo a un ritmo que no era miedo. Era algo más cercano a una decisión, a un punto sin retorno. Un chófer con un uniforme impecable la esperaba con un cartel discreto. No se intercambió ni una palabra durante el trayecto. La ciudad pasaba por la ventanilla como un espejismo futurista. Rascacielos de cristal que perforaban el cielo, coches de lujo que costaban fortunas, personas que caminaban con la confianza de quien nunca tuvo que disculparse por existir. El coche se detuvo frente a un edificio de líneas modernas, todo cristal y acero, una elegancia minimalista que gritaba poder sin necesidad de dorados estridentes. Nada que ver con la asfixiante finca Los Laureles de don Esteban Navarro, llena de lujo ostentoso y almas vacías. Una mujer con un blazer impecable y tacones altos esperaba en el vestíbulo. Cabello recogido en un moño apretado, maquillaje perfecto, una mirada que evaluaba a Clara Solís de arriba a abajo con esa eficiencia helada de quien clasifica a las personas por categorías. Elena Torres, coordinadora administrativa, se presentó sin ofrecer la mano. «Sígame. El jeque la recibirá en 15 minutos».
Hay un baño por si quiere. Arreglarse. El tono llevaba implícito un juicio. Clara Solís no respondió, solo la siguió por los pasillos de mármol, donde sus pasos resonaban como intrusos. La puerta del despacho se abrió a una sala amplia, iluminada por la luz natural que entraba por los ventanales del suelo al techo. Detrás de una mesa de madera oscura, un hombre de quizá 35 años la observaba con una atención que no era incómoda. Era analítica, estudiada. Rashid al-Nasser no se parecía a los ricos que Clara conocía. No mostraba la arrogancia teatral, el brillo de quien necesita probarse. Llevaba un traje sobrio, sin extravagancias. Sus ojos, inteligentes y pacientes, portaban el peso de decisiones que afectan a miles. «Siéntese, por favor», dijo él en español fluido con un leve acento. «Clara, ¿verdad?». Ella asintió y se sentó, las manos cruzadas en el regazo, para ocultar cualquier temblor que delatara su nerviosismo. «Su padre», comenzó Rashid, con algo casi divertido en la voz, «intentó venderme a su hermana como producto premium. Al rechazarla, se enfureció. Ahora la envió a usted como». Hizo una pausa escogiendo las palabras. «Como contraejemplo, para que reconsiderase a Isabel». Clara sintió el rubor subirle por el cuello, pero mantuvo los ojos fijos en él. «Sí», dijo ella simplemente. Esa era su idea. «Interesante», continuó Rashid, tomando una tablet y deslizando archivos, «porque antes de conocerla personalmente, hice lo que siempre hago, investigué, y encontré cosas fascinantes». Volvió la tablet hacia ella. En la pantalla, una lista de artículos académicos, títulos sobre desarrollo social, economía comunitaria, proyectos sostenibles, y al lado de cada uno, el seudónimo que Clara utilizaba hacía 3 años. Su corazón se detuvo. Rastreé la IP, las referencias, el estilo. No fue difícil conectar los puntos, explicó Rashid, su voz sin acusación. Solo constatación. Trabajo de calidad excepcional. Análisis que me ayudaron a repensar proyectos de mi fundación. Clara no podía respirar bien. Entonces investigué su vida doméstica, prosiguió, y ahora había algo más sombrío en el tono. ¿Cómo la trataban? La enfermedad de su madre, el control financiero que su padre ejerce sobre su tratamiento, la forma en que fue borrada. Cerró la tablet y miró directamente a Clara. «Antes de que usted embarcara, transferí la financiación completa del tratamiento de su madre a la fundación. Está cubierta, indefinidamente. Su padre ya no tiene esa cadena para retenerla». Las palabras cayeron como un terremoto. Clara sintió los ojos arderle, pero no dejó caer lágrima alguna. No allí, no aún. «¿Por qué?», consiguió preguntar, la voz ronca. «Porque el talento desperdiciado es un crimen contra el futuro», respondió Rashid, simple. «Y la estoy contratando, no como esposa decorativa, no como pieza de una alianza, sino como profesional. División de Desarrollo Social de la empresa, salario competitivo, autonomía para transformar análisis en proyectos reales». Extendió un contrato por la mesa. Es su elección. Puede regresar a la finca de su padre, o puede empezar una vida nueva. Aquí, trabajando, construyendo. Clara miró el papel. Las letras parecían bailar ante sus ojos empañados por una emoción sin nombre. Por primera vez en su vida, alguien la veía. De verdad. «Acepto», dijo, y firmó antes de que el mundo pudiera cambiar de idea. La llamada a don Esteban Navarro fue puesta en altavoz, y Clara Solís escuchó la voz de su padre estallar en furia. «No puede hacer esto, es mi hija. Está manipulando a una chica ingenua». Rashid, con su calma inquebrantable, respondió: «La chica ingenua ha publicado 16 artículos académicos revisados por pares. Creo que sabe lo que está haciendo. Voy a la prensa. Diré que ha secuestrado a mi hija». «Inténtelo», dijo Rashid. Y la llamada se cortó. Clara supo, por el tono de aquella amenaza, que don Esteban Navarro la cumpliría. Y así fue. 2 días después, las redes sociales estallaron con fotos de la familia en sufrimiento. Don Esteban Navarro, sobrio en su traje,
Isabel Navarro con los ojos enrojecidos de un llanto ensayado, Marta Solís de Navarro al fondo, como un telón de fondo. La narrativa, sencilla y eficaz. Hija manipulada por un hombre poderoso, familia destruida, abuso de influencia. La presión creció. Periodistas acamparon en la entrada del edificio. Teorías conspirativas se multiplicaron. Don Esteban Navarro vendía el dolor con la competencia de quien siempre supo transformar tragedia en moneda. Fue Diego Morales, el confidente discreto de Rashid, quien sugirió la rueda de prensa. «Déjela hablar», le dijo. «La verdad tiene poder cuando brota de la boca correcta». La sala de prensa estaba abarrotada. Cámaras, micrófonos, periodistas con preguntas afiladas, listas para sangre. Clara Solís subió al estrado, su corazón pugnaba en el pecho, pero sus manos se mantenían firmes, sujetando el papel con sus notas. «Mi nombre es Clara Solís», comenzó y la voz no titubeó. «Y no he sido manipulada». Un silencio tenso se apoderó de la sala. «En los últimos 3 años he publicado 16 artículos académicos sobre desarrollo social. Aquí tienen la lista, con enlaces verificables», y alzó el papel. «Lo hice en secreto porque mi padre consideraba la educación un desperdicio para alguien como yo. Alguien que, según él, debía servir café y guardar silencio». El clic de las cámaras se volvió frenético. «Mi madre padece una enfermedad de corazón. Mi padre controlaba su tratamiento como una correa, una forma de mantenernos a ambas presas. Cuando el jeque Rashid Al-Nasser descubrió esto, transfirió la financiación de su tratamiento a su fundación. Mi madre está a salvo ahora. Yo soy libre ahora. Y estoy aquí porque he elegido el trabajo y la dignidad». Un periodista levantó la mano malicioso. «¿Pero no le parece extraño que un hombre tan poderoso se interese precisamente en usted?» Clara Solís lo miró fijamente, sin pestañear. «Él se interesó por mi trabajo. Si usted no puede imaginar que una mujer pueda ser contratada por su competencia, el problema no es mío, es suyo». La sala estalló en murmullos. Fue en ese preciso instante cuando don Esteban Navarro e Isabel Navarro irrumpieron en el vestíbulo con sus propias cámaras grabando, intentando forzar una confrontación dramática. «Estás dándole la espalda a tu familia», gritó don Esteban Navarro, su voz resonando. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Algo profundo e inquebrantable se quebró dentro de Clara Solís. No fue una explosión, fue una liberación. «¿Todo lo que han hecho por mí?», repitió, su voz baja pero cortante. «Me trató como a una criada en mi propia casa. Usó la enfermedad de mi madre como una correa. Me envió aquí como una burla para humillarme. ¿Y ahora quiere hacerse pasar por un padre abnegado?». Don Esteban dio un paso adelante, la mano levantada. Los guardias de seguridad se movieron al instante, conteniéndole. Las cámaras lo captaron todo. El impulso violento, la máscara cayendo. El hombre que siempre había predicado valores familiares, ahora dispuesto a agredir a su hija ante el mundo. Su imagen se resquebrajó en el aire como cristal roto. El trabajo en el Departamento de Desarrollo Social comenzó el lunes siguiente. Clara llegó temprano, nerviosa pero determinada. La sala era amplia, luminosa, con vistas a una ciudad que parecía irreal de tan perfecta. Elena Torres la recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tu puesto está allí en la esquina», indicó, señalando la mesa más apartada, la más pequeña, pegada a la pared sin ventana. «Javier te pasará las directrices del departamento». Javier Ruiz era un hombre de 50 años, de prominente barriga y aire de quien hacía mucho había renunciado a que le importara algo. Miró a Clara como si mirara una mancha en la pared. «Así que tú eres la famosa protegida», dijo él, el desdén goteando de cada palabra. «Déjame explicarte cómo funcionan las cosas aquí. Personas como tú, bueno, se quedan calladas y aprenden. ¿Entendido?». Al lado, la ejecutiva Patricia Muñoz ni siquiera levantó los ojos de la pantalla. Claramente la jerarquía estaba establecida y Clara entraba en el último peldaño. Pero hubo una excepción. Sofía García, la más joven del equipo, le ofreció una sonrisa tímida cuando nadie la miraba.
como quien reconocía el peso de ser subestimada. Clara no discutió. Se sentó, abrió el ordenador y empezó a estudiar los proyectos del departamento. Informes bonitos, fotos brillantes, números impresionantes, y completamente desconectados de la realidad. Pasó la semana en silencio, recolectando datos, identificando patrones. Descubrió que los proyectos de impacto social rara vez se medían más allá de las ceremonias de inauguración. Las comunidades recibían estructuras que no pedían, mientras que las necesidades reales eran ignoradas. Todo era una foto para el informe, una actuación para el inversor. En la reunión del viernes, Javier presentó el nuevo proyecto, un centro comunitario en una zona desfavorecida, gráficos coloridos, proyecciones optimistas. Con todo respeto, Clara levantó la mano, y el silencio gélido invadió la sala. He verificado los datos demográficos de la zona. La comunidad es mayoritariamente anciana. Un centro con enfoque en actividades deportivas para jóvenes no va a satisfacer la necesidad real. Javier la fusiló con la mirada. ¿Llevas aquí una semana y crees que sabes más que yo? No se trata de saber más, se trata de escuchar a la comunidad, respondió Clara, manteniendo la calma. Tengo aquí entrevistas con líderes locales. Piden un centro de salud y actividades para la tercera edad. Patricia Muñoz suspiró, exasperada. ¿De verdad crees que vamos a cambiar un proyecto entero basándonos en... ¿qué? Conversaciones informales tuyas. Basándome en datos de campo, corrigió Clara, distribuyendo documentos impresos. Y en evitar malgastar recursos en una estructura que nadie va a usar. Sofía recogió los papeles, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Javier los tiró de nuevo sobre la mesa, pero Elena, al fondo de la sala, observaba con una expresión extraña, una mezcla de ira y miedo, porque la competencia no podía fingirse, y ahora había alguien exponiendo la fragilidad de los proyectos que ella supervisaba. Los días siguientes fueron de guerra fría. Elena empezó a sabotear sutilmente, convocaba reuniones y olvidaba avisar a Clara, redistribuía tareas sin comunicarlo, creaba obstáculos burocráticos. Javier ignoraba cualquier sugerencia. Patricia ponía los ojos en blanco ante cualquier comentario. Pero Sofía empezó a acercarse. En los descansos pedía opinión, compartía dudas, y lentamente otros miembros del equipo percibían que los análisis de Clara cuadraban. Los números encajaban. Las previsiones tenían sentido. La cena de gala benéfica de la empresa fue fijada para el viernes. Evento anual, inversores importantes, oportunidad de establecer contactos. Clara casi rechazó la invitación, pero el jeque Rashid fue claro. Formas parte del equipo. Tu presencia no es un favor, es un derecho. El salón era deslumbrante. Lámparas de araña de cristal, mesas decoradas con arreglos que costaban más que el salario mensual de una familia, camareros con guantes blancos sirviendo champán en copas que reflejaban luces como diamantes líquidos. Clara usaba un vestido sencillo, azul marino, discreto en medio del mar de joyas y telas caras. Elena pasó junto a ella con una mirada de escrutinio cruel. «¿Qué?» «Encantador», comentó, el tono destilando veneno. Muy adecuado para alguien que fue caridad transformada en caso de éxito. Antes de que Clara respondiera, el maestro de ceremonias llamó la atención hacia el escenario. Elena había sido elegida para presentar los proyectos del departamento. Ella subió con la confianza de una reina, pulsó el control remoto y comenzó. Nuestro trabajo en desarrollo social ha cambiado vidas. Las palabras eran bonitas, pero las diapositivas contaban otra historia. Clara percibió inmediatamente. Los datos estaban manipulados, números inflados, fotos de otros proyectos, comunidades que nunca habían recibido lo que Elena alegaba. Cuando la presentación terminó bajo aplausos educados, Clara se levantó. Las piernas le temblaban, pero la voz no. «Con permiso», llamó la atención. «Me gustaría hacer algunas correcciones». El salón se congeló. Elena palideció. «¿Perdón?», dijo la voz fina. Clara subió al escenario.
conectó su propio portátil y exhibió los datos reales. El proyecto de la comunidad del barrio La Paloma no atendió a 300 familias, atendió a 42, porque el centro fue construido demasiado lejos, sin transporte público adecuado. Mostró mapas, fotos fechadas, entrevistas. El proyecto de capacitación profesional tuvo una evasión del 70%, porque los cursos ofrecidos no correspondían a las demandas del mercado local. Diapositiva tras diapositiva, ella desmontó la narrativa edulcorada con realidad documentada. La sala pasó de la calculada piedad, pobre muchacha humilde intentando demostrar su valía, al respeto incómodo, porque los números no mentían. Y ahora estaba claro quién realmente entendía el trabajo. Elena Torres salió del salón con el rostro encendido. Fue Yasmín Al-Nasser, la madre del jeque Rashid, quien se acercó a Clara después. Mujer elegante de cabellos grises y ojos que veían demasiado, tocó el brazo de la joven con gentileza. «Tienes coraje, muchacha, pero necesitas entender. La atención de mi hijo atrae tempestades. Muchos intereses orbitan su destino». «No estoy interesada en el jeque», Clara respondió honesta. «Estoy interesada en el trabajo». Yasmín sonrió, triste. «Lo sé, pero ellos no lo saben, y eso te convierte en un objetivo». La tormenta llegó en forma de mensaje falso. «Tu madre ha empeorado. Vuelve inmediatamente». Clara llamó en pánico, pero Marta contestó confusa. «Estoy bien, hija mía». «¿Quién te ha dicho eso?» «Don Esteban, claro», intentando arrastrarla de vuelta a la jaula a través del miedo. La gran presentación ante inversores estaba marcada para el martes. Clara trabajó 72 horas seguidas preparando un análisis completo de un nuevo proyecto. Un sistema de microcréditos para emprendedoras locales, basado en un modelo participativo. La mañana de ese día llegó temprano. Conectó el portátil, probó las diapositivas. Todo perfecto. La sala se fue llenando. Inversores de 3 continentes, ejecutivos de multinacionales, representantes de fundaciones internacionales. Rashid abrió con un discurso sobre responsabilidad social corporativa. Luego le cedió la palabra a Clara. Ella respiró hondo, hizo clic en la primera diapositiva y la pantalla estalló en una imagen humillante. Una foto suya a los 15 años fregando el suelo, un montaje grotesco con leyendas, de empleada a ejecutiva, trepas sociales, insinuaciones escabrosas sobre cómo ella realmente había conquistado la posición. La sala jadeó, las cámaras chasquearon. Isabel, al fondo. Isabel estaba al fondo grabándolo todo, con la sonrisa maliciosa apenas disimulada. Clara se quedó paralizada. La sangre huyó de su rostro. Las manos le temblaron. Fue Diego Morales quien actuó. Revisó el sistema, rastreó los accesos. Elena había usado credenciales administrativas para reemplazar las diapositivas originales. Confrontada, Elena confesó entre lágrimas de rabia. «Ella no merece estar aquí. He trabajado 10 años en esta empresa. 10 años. Y esta nadie aparece de la nada y me roba mi posición, mi relevancia». Pero antes de que la situación se resolviera, don Esteban irrumpió en el auditorio con su propio equipo de filmación, cámaras profesionales grabando, transformándolo todo en un espectáculo. «Vean lo que este hombre le ha hecho a mi hija. Manipuló a una niña inocente. Destruyó una familia, todo por... ¿Por qué? ¿Orgullo? ¿Capricho?» Rashid se levantó, la voz tranquila pero cortante. «Sus acusaciones son graves, señor. Espero que tenga pruebas. Tengo una hija traumatizada, una esposa enferma de preocupación». Fue entonces cuando Yasmín se adelantó, tableta en mano, conectándola a la pantalla principal. «Entonces vamos a esclarecerlo todo», dijo, y presionó play. La grabación mostraba la primera reunión. Don Esteban negociando a Isabel como mercancía, enumerando cualidades físicas como quien vende yegua reproductora. Rashid interrumpiéndole, pidiendo conocer a la otra hija. Don Esteban riendo. «¿Esa? No merece su tiempo». Y la respuesta de Rashid, clara. «Déjeme decidirlo a mí». Investigué su trabajo académico. Es impresionante. La máscara de don Esteban se desmoronó en directo.
La transmisión se estaba realizando. Las redes sociales ya comentaban. La imagen del padre abnegado explotaba como una mentira podrida expuesta al sol. Y entonces entró Marta, la madre enferma, apoyada por una enfermera, pero en pie, firme, ojos finalmente sin miedo. «Basta ya, don Esteban», dijo, y la voz temblaba, pero no se quebraba. «Basta de usar mi enfermedad como arma. Basta de fingir que le importa a esta familia. Vendió a Isabel, humilló a Clara, y yo me quedé callada porque tenía miedo. Pero ya no lo tengo». Se volvió hacia Clara, los ojos brillando. «Hija mía, perdona a esta madre cobarde. Debí haberte protegido, pero estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa». Clara atravesó el auditorio y abrazó a su madre, y finalmente lloró. Todas las lágrimas contenidas de 24 años cayeron allí, ante el mundo, sin vergüenza. La opinión pública cambió. Los socios comerciales abandonaron a don Esteban. Los contratos se marchitaron. La finca Los Laureles fue puesta a la venta para pagar deudas. Isabel, sin el barniz del apellido, tuvo que afrontar su propia mediocridad. Y Clara rehizo la presentación, esta vez sin sabotaje. Los inversores escucharon la propuesta de microcrédito participativo, un sistema basado en grupos de apoyo mutuo, formación adaptada, seguimiento cercano, medición de impacto real. La aprobación fue unánime. En los meses siguientes, el programa alcanzó a 3.000 familias. Mujeres que nunca tuvieron crédito formal abrieron pequeños negocios. Panaderías, costura, artesanía. La tasa de morosidad fue del 2%, menor que la de cualquier banco tradicional. Javier Ruiz, confrontado por los resultados, pidió disculpas. Clara aceptó y lo integró al equipo, pero esta vez en un papel de aprendiz, no de mentor. Patricia Muñoz cedió al pragmatismo de los números y comenzó a colaborar. Sofía García floreció, ganando confianza. Elena Torres salió de la empresa arrastrando solo su propia sombra amarga. Marta Solís de Navarro alquiló un apartamento pequeño pero soleado. Lejos del terror de don Esteban, recuperó fuerzas, cocinaba sin tensión, reía sin pedir permiso, elegía su propia ropa. Isabel Navarro comenzó lentamente la travesía por la humillación necesaria para la humildad. Consiguió un empleo en una oficina común, sin glamour. Aprendió la palabra «por favor», dirigida a personas que antes despreciaría. Entre Clara y el jeque Rashid se formó algo sin necesidad de espectáculo: respeto mutuo, admiración por la integridad, diálogo honesto entre responsabilidad social y realidad corporativa. Trabajaban juntos, discrepaban con frecuencia, aprendían constantemente. Un año después, Clara Solís subió a un escenario internacional, conferencia sobre desarrollo sostenible, auditorio con 1.000 personas. No para justificarse, para presentar resultados. «La dignidad es el eje de las políticas eficaces», dijo, su voz firme resonando. «La participación es condición de impacto. Los datos son el antídoto contra el cinismo, y el trabajo real construye un futuro que la apariencia no puede fingir». La audiencia se puso de pie en una ovación. Al dejar el escenario, encontró a Marta en bastidores con los ojos brillantes de orgullo. Yasmín la saludó con un abrazo de respeto entre mujeres fuertes. Rashid sonrió, satisfecho con una compañera de trabajo que se había convertido en autora de su propio destino. Don Esteban, aislado en su propia amargura, culpaba al mundo que ya no se doblegaba. Isabel se enfrentaba al desierto después de los aplausos. Elena aprendió que la eficiencia sin carácter es un castillo de arena, y Clara demostró algo simple pero revolucionario: nadie nace invisible. Uno aprende a desaparecer por la conveniencia ajena. Desaprender eso, con trabajo, coraje, método y los aliados correctos, es la llave que abre la puerta al futuro posible. La historia no terminó con un matrimonio de cuento de hadas. Terminó con una mujer de 24 años con el portátil abierto, informes esparcidos sobre la mesa, planificando el próximo proyecto que llegaría a más de 5.000 familias. Terminó con dignidad reconquistada, no concedida. Terminó con una victoria que nadie podría quitarle. La victoria de existir en voz alta, finalmente visible, no porque alguien la viera,
sino porque ella se negó a seguir desaparecida.